Las ruinas de los antiguos reinos de Arnor, Eregion y Angmar se extienden en la zona occidental de las Montañas Nubladas. Allí solo hay un foco de esperanza, la ciudad de Rivendell. Hoy, en las pantallas, suplementos del Anillo Único. Hola a todos, soy Edcardo y os traigo dos nuevos suplementos de la línea del Anillo Único, en este caso Ruinas del Norte y Rivendell. Ambos suplementos, bueno, pues forman parte de un todo, es casi un complemento el uno del otro. Este es un manual regional en el que nos va a hablar de la zona de Rivendell y Ladris y toda la zona oriental del reino de Arnor. Y esta parte es un compendio de aventuras en toda esta zona. Si queréis saber qué es la parte oriental del reino de Arnor, pues básicamente es de Bree, por aquí, que tendrá su propio suplemento. Esperemos que salga este año, no lo creo. Y esta parte es las Montañas Nubladas, ¿no? Por aquí abajo estaría Moria, aunque no aparece, que Moria es el que sale en inglés este año. Y bueno, pues básicamente estos dos suplementos nos van a hablar de toda esa zona y cómo hacer aventuras en ellos. Tienen un pequeño avance de la línea temporal, no demasiado, está en el... bueno, ni siquiera es un avance, hay que jugarlos antes del 2977. O sea, Rohan, que está ambientado en el 2960, todavía está aquí, pero obviamente tiene unos pocos avances respecto a Tinieblas. O sea, en teoría con este suplemento, Tinieblas en el Bosque Negro estaría ya empezándose. Pero bueno, voy a hablar primero de Rivendell, que es el regional, y un regional como fue el del Corazón del Yermo, hablando de toda esta zona. El Corazón del Yermo pues nos hablaría de toda la parte que está aquí. Pues bueno, aquí tenemos el otro lado de las Montañas Nubladas. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues todo lo que es el reino en ruinas de Arnor, Angmar y Eregion. Toda la zona del Madris y todo ese tipo de elementos. El primero tenemos una introducción en el que nos va a hablar del suplemento y a continuación nos va a hablar de Ilandris. ¿Ilandris qué es? Ilandris es todo lo que rodea a Rivendell, todas las tierras alrededor de Rivendell. Rivendell sería esto de aquí, este puntito de aquí, pues sería todo esto. Y bueno, nos va a hablar de cómo encontrar Rivendell, porque Rivendell tiene una especie de escudo mágico, cual Wakanda podría ser, ahora que Marvel está un poco en boga estos días. Y nos van a hablar una descripción de la ciudad, ¿no? Que, bueno, más que la ciudad, de la propia casa de Elrond. Aunque nos dicen que hay más ciudad, aunque la casa sea lo más importante. Tenemos un mapa con sus sótanos, sus criptas, todo bastante detallado. Similar a lo que podemos ver quizás en las películas e intuir en los libros. Nos van a hablar de Elrond, Arwen, los hijos, Golfinder, Erenestor, Linder, todos los personajes importantes élficos que hay en Rivendell, ¿no? Que es uno de los lugares quizás más descritos del propio Tolkien, ¿no? Muchas de sus historias tienen Rivendell como un punto común. Nos van a hablar de cosas que hacer en Rivendell. Si os acordáis, anteriormente dije, en vídeos anteriores, hay una fase comunidad que se determina qué hacen los jugadores el resto del año, ¿no? Cuando no están de aventuras. Depende del lugar que tengan como santuario, pueden hacer unas cosas u otras. Pues este capítulo nos va a hablar de todo lo que podemos hacer cuando hacemos de Rivendell nuestro santuario, quizás uno de los mejores santuarios del juego, junto con Ciudad del Lago, desde mi punto de vista, sin haber visto otros, ¿no? Por cantidad de cosas. Quizás Erodas podría ser quizás otro, pero tampoco tiene tantas opciones, tiene muchísimos, desde escribir una canción, recibir títulos, explorar los cementerios élficos. Hay cosas que de hecho solo puedes hacer en el caso, por ejemplo, de que seas un Dúnedain, puedes hacer aquí. A continuación nos va a hablar de historia de Erandor, todo lo que es Arnor, Ereador, Angmar, todo lo que conlleva, la plaga que casi lo asola, su degeneración, por qué hay tantas ruinas. Era uno de los mayores reinos del hombre, digamos que es una especie de, podríamos decir Atlántidas, pero eso es Númenor. Es un reino del hombre súper importante, extenso, con pueblos, fortalezas, por todo. ¿Qué pasa? Que en las guerras, los conflictos con Angmar, la guerra del anillo, una tremenda plaga que asoló, tipo peste negra, más brutal, hizo que todo esto desaparezca, ¿no? Es lo que provoca un poco que el mundo de Tolkien, a mí es una de las cosas que no me gustan, esté completamente deshabitado, no haya casi gente. De hecho, casi te dicen que Bree es la única foco de la civilización
que queda, ¿no? Junto con Rivendell en toda esta zona, una antigua zona en la que hubo palacios, hubo castillos, hubo fortalezas, hubo atalayas, hubo de todo, y solo quedan estos dos lugares, ¿no? Pues nos van a hablar del porqué, todos los acontecimientos que llevan aquí, ¿no? Y todo lo que lleva al reino de Dúnedain, las guerras con los orcos, un montón de acontecimientos que llevan a esto. Regiones de Iriadon Oriental, pues nos van a hablar de nuevos lugares, muchos de ellos conocidos con las novelas, el bosque de los troles, que es donde ocurre la famosa escena del Hobbit, ¿no? En la que te enfrentas con los tres trolls. Elementos como por ejemplo la caja de música de los enanos, pequeñas leyendas, historias, semillas de aventuras. Como este libro no tiene tantas población escalar y no tiene quizás tanto interés, digamos que aquí se dedican mucho a poner semillas de aventuras. Este regional es más pobre, para mí es el más pobre de los tres que he podido leer, a falta de Erebor y Bree. No tiene casi elementos, así que es lo de que se dedica muchísimo a hablarte de cosas que pueden ocurrir, leyendas, eventos, acontecimientos, y digamos que se centra más quizás en más que en describirte cosas, darte ideas de cosas que hay. Te escriben Angmar con todo lo que conlleva el reino del rey brujo, la corona de hierro de Angmar, los yermos, cómo viajar por ahí, cómo se llevan, las quebradas de los túmulos, todos este tipo de lugares, un montón de lugares desiertos, hacen ahí. A mí me gusta bastante, ¿no? Ahí el bordeo que hacen a Bree, no toquemos a Bree, que Bree va a tener su propio suplemento. No, Bree podría haber sido perfectamente tratado aquí, no sin ningún tipo de problema. Bueno, deciden no tratarlo. El suplemento, por cierto, de la zona occidental de estas tierras no ha salido. Supongo que saldrá después de Moria. Yo creo que va a salir o Lorien o va a salir esto, porque creo que Gondor y Mordor se lo van a dejar para el final, y Haradria y todo eso se lo van a dejar para el final, seguro. Bueno, y todo eso básicamente es una descripción de las tierras, pero yo digo, son tierras muy poco interesantes porque están vacías. La Rivendell, no, su fuerte no va a estar tanto en esto, que tiene su interés, sobre todo si vas a jugar Ruinas del Norte, pero es que es un sitio muy deshabitado, casi lleno de dungeons. Es una tierra muy interesante para viajar y explorar, pero que no para hacer aventuras más urbanas, donde los PNJs tengan una importancia mayor, donde se quieran hacer cosas distintas. Pues para jugar algo tipo dungeon en tierra salvaje está muy chulo y tiene muy buenas ideas para ello, y tienes muchos lugares, y tienes monstruos, y tienes dungeons, y tienes de todo, pero no es un lugar, no es el más interesante. A mí me gusta más el Yermo, y me gusta muchísimo más Rohan. Rohan, teniendo mucha menos descripción de aquí, teniendo mucha menos chicha, es un lugar para mí casi más apasionante que Rivendell, que me parece que le coge algo, no sé el qué, pero algo le cogea, porque más allá de la ciudad de Rivendell, bueno, lo demás no está mal, pero que tampoco es gran cosa. Nuevos monstruos, pues nos van a hablar de nuevos rasgos, nuevos tipos de monstruos, como wargos, etins, tumularios, hombres de las colinas, muchos tipos de trolls, tribus de orcos de la zona, trasgos, espíritus, aparecidos. Va a dar muchísima importancia a los tumularios, muertos y todo tipo de cosas, hasta el punto que tenemos reglas del Señor de los Nazgûl, distintas a las que podéis pensar. El rey brujo con sus estadísticas, bueno, está trampeado, digamos que no es un enemigo al uso. Es un enemigo muy poderoso, pero bueno, como podéis suponer por los libros, pues no es un enemigo que se pueda ganar de la forma. No tienes las reglas de los puñales de Morgul y todo ese tipo de elementos. Y a continuación ya pasamos, una vez que terminamos la parte de bestiario y de Atlas, pasamos a lo que se llama regla pura para los jugadores. Lo primero que tenemos son las reglas de tesoros mágicos. Los objetos mágicos, pues es algo que siempre un jugador del anillo único se pregunta cómo tratar, ¿no? En las novelas aparecen objetos mágicos muy poderosos, pero ¿cómo los tratamos aquí en el anillo único? Siempre me sale la leyenda del anillo único, no sé por qué. Bueno, pues distinto, como otros juegos. Hay que rellenar una ficha de objeto mágico, porque los objetos mágicos, digamos que están predestinados. Se tienen que hacer para un personaje concreto. Y tienes que hacer, caen en tesoros específicos que están marcados con una marquita
hay una posibilidad de que salgan este tipo de tesoros. Entonces tú rellenas la ficha del objeto mágico y los jugadores van a tener que identificar el objeto. ¿Cómo se identifica? Descubriendo la historia detrás del objeto, qué hay detrás de ese objeto. Y una vez hecho, los jugadores no tienen acceso a los poderes del objeto, sino que cada vez que suben valor, pueden, en lugar de coger una ventaja de valor, pueden acceder a más poderes del objeto. Los objetos tienen entre 1 y 5 poderes, o entre 1 y 3, perdona, entre 1 y 3 poderes, que los jugadores pueden ir abriendo según vayan mejorando su característica de valor. Es interesante, va mucho con el espíritu del juego. Me parece demasiado mecánico, quizás, el tema del valor. Yo lo hubiera llevado por otro, pero claro, hay que mantener cierto equilibrio. Tienen un montón de reglas para crearlos, cómo hacerlos, cualidades encantadas, crear objetos malditos, que se puede, ejemplos de maldiciones, te hablan del anillo único, obviamente. Y a continuación pues te va a venir una serie de índice de tesoros y objetos mágicos de ejemplo para lo que sería una aventura, ¿no? Por ejemplo, pues qué serían, y eso me gusta bastante, aparte de los que vienen, un ejemplo de objeto mágico pensado para cada uno de los personajes pregenerados, vienen, pues que hubiera sido la ficha de objetos mágicos de la compañía de Turón y Escudo de Roble. Y viene Orsi, viene Dardo, y viene todo en el orden que salió, por qué salen y qué poderes tienen. Yo creo que esto es muy interesante porque nadie que pretenda jugar este juego, es muy poco probable que no haya visto las películas o haya leído los libros. El juego casi no tiene interés para personas que no son fan de Tolkien. Alguna mecánica tiene, pero no tiene mucho sentido. Pues aquí vamos a tener, ya os digo, estas estadísticas que yo creo que son muy acertadas. A continuación tenemos el Ojo de Mordor. El Ojo de Mordor es una regla de, digamos, cuánto cabreas a la oscuridad, cuánto está encabreado a la sombra contigo, ¿no? Hay un medidor que se va llenando según las acciones, según objetos mágicos que tengas, según las decisiones que vayas tomando. Se va llenando un medidor de ojo. Cuando llega, también depende del tipo de compañeros que tenga. Por ejemplo, si tienes un alto elfo en tu grupo, pues el medidor empieza mucho más alto que si obviamente tienes hobbits. Y todo esto va avanzando hasta que de repente revienta. Pues voy a hacer un símil de las películas, ¿vale? Por ejemplo, el asalto en las minas de Moria es porque de repente pues acaba de estallar el ojo, ¿no? O la emboscada que tienen los hobbits, bueno, el que tienen en los pasos de Raudos, creo que es, pues también sería lo mismo, ¿no? Digamos que mandan a alguien activamente a hacer algo. Son los episodios de revelación, vienen ejemplos de ello, cómo llevarlo, cómo gestionarlos. Y bueno, ya os digo, estas dos reglas, objetos mágicos y el ojo de Sauron, para mí son muy interesantes y van a ser bastante usadas en el juego, por cierto. Creo que de hecho son tan usadas que por eso vienen en el Compañero del Aventurero, que es un libro que unifica todas las reglas, un poco todas las reglas, y es que yo creo que son muy útiles, son muy buenas. Yo hubiera deseado tener la del Ojo de Sauron cuando dirigí Tinieblas en el Bosque Negro o cuando dirigí El Corazón del Yermo. Igual que la de objetos mágicos, me hubiera gustado tenerlas, pero bueno, pues aquí las tenemos. A continuación tenemos culturas heroicas. Culturas heroicas pues nos van a hablar de las nuevas clases que tiene el juego, que básicamente son los montañeses del norte y los altos elfos de Rivendell. Son culturas superiores al resto. O sea, estos personajes son mejores que el resto de personajes, te lo dicen. Hasta tal punto son tan buenos que te dicen que no puedes llevar más de uno en la misma compañía. Y son superiores, o sea, son mejores, son mejores ventajas, empiezan con mejores atributos, empiezan con mejor todo, directamente. El elfo tiene magia desde el punto de vista de este juego. El Dunedain pues tiene unos objetos bastante poderosos, sus habilidades básicas de rasgos culturales pues son mejores, pero tienen una desventaja cada uno, que es donde están. Estos personajes no son tan interesantes por lo que tienen, sino que son interesantes por lo que conllevan. ¿Qué tienen los altos elfos? No recuperan sombra. Son incapaces de hacerlo, de regenerar sombra, a menos que se exilien. Es por eso, por lo que se exilian, ¿no? Y por eso por lo que se marchan más allá de a los puertos grises. Porque son incapaces de contener la sombra dentro de ellos. Una vez que empiezan a mancharse, están manchados de por vida. Lo cual creo que refleja bastante bien el espíritu de Tolkien de por qué los elfos se marchan. Los montañeses, sin embargo, pues como son antiguos descendientes de Númenor que tienen esa presión de su linaje entre ellos, no pueden recuperar esperanza. Esto es falso.
hay una opción muy concreta que les permite a los dos recuperar el recurso del que necesitan. Pero son acciones muy específicas y que tienen que estar. Por ejemplo, el Dúnedain, cada vez que se marcha a casa, puede ir a visitar las tumbas de sus ancestros para tratar de recuperar algo de esperanza. Y el Alto Elfo le pasa un poco lo mismo. Tiene una opción que es, digamos, aislarse, meditar para bajar sombra. Pero están perdiendo cualquier otra opción de la fase de comunidad. Son muy duros. Claro, pero tienen grandes poderes. Y bueno, esto es todo el libro de Rivendell. Vamos a pasar a Ruinas del Norte. Ruinas del Norte es un compendio de aventuras, igual que era el Corazón del Yermo. Como otros compendios de aventuras, probablemente me equivoque, haga cosas o suposiciones que no puedo, porque esta no la he probado. El Corazón del Yermo la he dirigido entera, esta no. Esta me parece inferior. La calidad de las historias me parece peor. Tiene un par de excepciones, sobre todo el clímax de la campaña, el final. Me parece una gran aventura. Pero creo que además tiene otro defecto. Le importa demasiado los personajes icónicos. Parece que este suplemento está creado para que los jugadores se encuentren con Glorfindel, con Elrond, tal. No es capaz de sobrevivir. Al contrario que el Corazón del Yermo, parece que no es capaz de sobrevivir con sus aventuras en sí mismo, sino que tiene que hacer fanservice. Y eso no me ha gustado nada. ¿Pero qué tenemos en Ruinas del Norte? En Ruinas del Norte tenemos un avance de lo que es, que necesitamos Rivendell para jugarse. Muchas de las cosas que aquí te mencionan vienen en Rivendell. Te hablan vienen para empezar las reglas de la sombra o de los objetos mágicos. O sea, no te los mencionan, sino que las cosas están marcadas como que ahí deberían de aparecer. Porque los objetos mágicos y la sombra, supongo que por si no tiene Rivendell, tienen una marquita al lado del texto para indicarte que usan esa regla, ¿no? Bueno, la primera aventura que nos encontramos, que es Pesadillas de Angmar. Pesadillas de Angmar es una aventura de conexión. Digamos que es para que los jugadores vayan a ver Rivendell, empiecen a explorar. Es muy pensada para personajes que estaban al otro lado de las montañas, viajen por primera vez, empiezan a descubrir personajes, empiezan a ver el tipo de tramas que hay, tengan primeros encontronazos con los enemigos de esa zona. Atraviesen el valle de Gundambarg. Aquí viene el mapa para saber formas de conectar una zona a otra. La verdad está bien, yo creo que es una aventura chula. Terminas visitando Khardum con un mapa impresionante. Los enemigos quizás finales no son los que los esperas, tienen un par de giros dramáticos sobre quién es el villano de la aventura, pero no creo que quizás es demasiado dungeoneril, ¿no? Es algo que quizás podrías esperar más de Moria o de zonas similares a una partida más al uso del anillo único, ¿no? Tienes poco trato con penejotas, aunque encuentras personajes y tiene su aquel, pero no sé, a mí me falla. Me pasa mucho con esta dualidad de suplementos que me fallan, como si estuvieran desganados, algo que cuando veráis a Rohan no le va a pasar. Es como si esto, no sé, hubiera estado un poco por compromiso, ¿no? De decir, vamos a correr. También es que quizás es que esto iba a ser un juego aparte, porque el anillo único originalmente estaba pensado de ser como los juegos de 40.000, ¿no? De un básico para cada región del mundo, ¿no? Una parte para el sur, otra parte para occidente y otra parte para oriente. O sea, el Corazón del Bosque, la parte de Rivendell tal, la parte de Rohan Gondor, ¿no? Pero bueno, esa idea fue descartada relativamente pronto, afortunadamente, ¿no? Cuando sacaron el básico unificado y se dejaron de los estuches, tal. Pero bueno, más dura que la piedra es una aventura súper floja, súper floja, ¿no? En el que, bueno, pues porque es Elrond y porque tenemos mucho trato con Rivendell, es una aventura completamente fanservice, en el que tenemos que descubrir unos sirvientes de Saruman, de Saruman mucho más tarde, de Sauron, encontrar una serie de espías, descubrir una serie de pequeñas intrigas. Tiene mucho más. O sea, si no abusara tantísimo del fanservice esta aventura, sería mucho más potente. La segunda aventura, pues le pasa lo mismo. Le pasa exactamente lo mismo acerca de los arqueros. Es intentar descubrir que una leyenda hobbit es cierta. O sea, que hay un ejército hobbit, unos soldados hobbit que habitaron un lugar. Y es una aventura también súper floja, con Bilbo, también muy fanservice, de explorar, descubrir unas cuantas cosas, pero tiene pinta de ser lo mismo, o sea, lo mismo que la anterior. Es una aventura hecha para que los jugadores pues estén con cosas que les van a resultar muy familiares,
Se encuentran con personajes de las novelas y poco más. No tiene demasiado. Es verdad que tiene un par de acontecimientos interesantes, tiene un par de encuentros que yo creo que podrían dar de sí, pero como no los he jugado, pues no sé decirlo. Porque yo estas aventuras, pues lamentablemente, no he tenido grupo para jugarlas. La compañía de la carretera. La compañía de la carretera a mí junto con la última, es la que más me gusta. Es básicamente un viaje con una caravana, en la que te vienen decenas de PNJs descritos y todo lo que va a ocurrir ahí, ¿no? En el que los personajes van a tener que investigar qué está pasando realmente en la caravana y con toda la gente que hay ahí. Me parece que es una aventura de investigación interesante, que tiene muchísimo diálogo, que tiene muchísimas posibilidades. Es algo que yo esperaba bastante más. Tiene cosas como por ejemplo los bosses, que a mí me hace mucha gracia por el libro, los suplementos antiguos de MERP. Tienes pistas falsas, tienes giros de guión, tienes quebrains de las Tierras Brumas, ¿no? Tienes guiños con Saruman. Yo creo que está bastante mejor. Lo que yace debajo, ¿no? Hay que ayudar a un Dunedain a explorar y reconquistar una antigua fortaleza Dunedain. Es un dungeon, propiamente dicho, con todo lo que es un dungeon en este juego, que no son dungeons al uso. Con su historia, con un Dunedain interesante. No es tan interesante como puede ser la Irime en el libro anterior, pero tiene su aquel. Tienes PNJs curiosotes, tienes sus conversaciones, tienes sus revelaciones, tienes sus combates. Yo creo que esta es una aventura con encuentros muy chulos, con búsquedas en las ruinas, con eventos de locura, con un par de malos, sobre todo el final, que es un espectro que creo que tiene muchas posibilidades de combate. A mí me llama mucho la atención, pero habría que probarlo. Y por último, la sombra sobre Tirgornat. Esta aventura es la que cierra, para mí es la mejor de todas, y es básicamente, aunque tiene ese punto de que tiene las otras dos aventuras que he dicho que no me gustaban, de fanservice, porque es mucho de acompañar a Gandalf, acompañar a Gandalf a eliminar una maldición, a terminar de eliminar una maldición, y todo lo que se conlleva. Tiene, yo creo que grandes momentos, es muy buena, a mí me parece muy buena, aunque es leída, claro, porque esto es como todo. Yo las aventuras leídas y jugadas muchas veces hay mucha diferencia, y esta es de las que pasan. Esta leída me gusta, me parece muy interesante, pero jugada no estoy yo tan seguro de que funcione tan bien, porque tiene pinta de ser un viaje que no tiene demasiados retos ni demasiado aquel, pero bueno, podría sorprenderme. Yo os digo, Las Ruinas del Norte, un suplemento de aventuras, además aventuras de este juego, están bien, están chulas. Para mí no son tan brillantes como El Corazón del Yermo, quizás por la falta de sorpresa, quizás porque tiene dos aventuras que no me gustan nada, pero yo os digo, interesante cuanto menos. He oído que hay el suplemento de aventuras de los Señores de los Jinetes, le da mil vueltas a esto, que creo que es un poco lo que le pasa también al manual de Rivendell. Está puesto entre El Corazón del Yermo y Rohan, que para mí son dos grandes suplementos. Rivendell pues se queda corto, y estas aventuras pues no, para mí no tienen el empaque que yo esperaba de la zona de Rivendell, quizás porque como es una zona muy mítica en El Señor de los Anillos y del Hobbit, pues digamos que quizás se esperaba más y no ha sabido cumplir unas expectativas quizás elevadas de forma injusta. Pero bueno, esto es todo. En el siguiente vídeo hablaré de los dos últimos suplementos que me quedan de la línea en español, Rohan y Tinieblas en el Bosque Negro. Soy Ezcardan, hasta